Hola, hola, mis queridos creativos. Qué placer poder conversar con ustedes el día de hoy. De verdad que siempre es un placer poder transmitir la información, conocimiento. Hoy tenemos un nuevo podcast de café y diseño y espero que lo disfrutes, que lo hicimos con mucho cariño para ti. Ok, Café y Diseño es un podcast que formamos Canito, Gabriel y yo, en donde queremos hablar. Inicialmente empezamos con el tema de diseño y emprendeduría, que es lo que nosotros tres pues nos encargamos, hacemos, y para nosotros es sumamente importante poder transmitir eso a otras personas y que de repente por lo que nosotros pasamos de trabajo, ellos no pasen por eso. Así que más o menos Café y Diseño se trata de También eso. empezamos como a hacer un poquito más de trasfondo. Empezamos como de una manera muy básica, ¿no? Creo que empezamos antes de pandemia. O en pandemia. Empezamos después Empezamos de pandemia. El año pasado empezamos ya como Pero, oficialmente. sí, como oficialmente, porque creo que en pandemia comenzamos a transmitir ciertos streaming, pero de una manera como bien básica y como bien casero de la realidad. Y ahora como estamos haciendo más formal, y ahora tenemos invitados Estamos empezando especiales. a formar. Sí, estamos más formal. Creo que tenemos como 2 sesiones que lo hemos hecho más formal. Sí, exactamente. Tenemos como 2 sesiones que lo hemos hecho más formal. Y en sí, nosotros como Canito habíamos hablado, esto es para gente que quiera romper el molde. Para gente que no quiera ser un seguidor, sino alguien que quiera romper el molde. Así que empezamos. Hoy tenemos a nuestra invitada Andrea, que es experta en economía, y si me permiten para leer su perfil. Andrea Castillo es experta en política económica, economía pública, así como en economía verde y estrategias empresariales de sostenibilidad. Actualmente ejerce como asesora económica e investigadora en temas del mercado laboral y emprendimiento. Así que, Andrea, hoy te voy a sacar el jugo. Te voy a sacar el jugo joven. Bueno, empezamos. Yo soy una persona que normalmente me gusta ir súper al grano. Entonces, mi primera pregunta para ti es, situación actual del país, económica por supuesto, y hacia dónde se está desarrollando. ¿Cómo tú lo ves en ese sentido? Okay. Primero que todo, buenos días y gracias a Canito, a Gabriel y Lili por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir también ahora en este nuevo formato con el público que está aquí presente. Y digo, es todo un reto, ojo, antes de contestar la pregunta, porque la mayoría son personas del área creativa, ¿sabes? La mayoría son arquitectas, ingenieras, entonces quizás es algo totalmente diferente, quizás a lo que siempre yo me muevo, pero bueno, esperemos de que las respuestas también puedan a ustedes satisfacerlos y todo lo demás. Tranquila, y vamos Sí, conversando. vamos viendo. Pero bueno, Cuéntame tu perspectiva mi de esa perspectiva pregunta. actual de la situación económica, nosotros aquí en Panamá tenemos una gran ventaja comparativa y competitiva, por el hecho de nosotros de ser, ¿verdad?, un país que nuestra posición nos ha permitido el conectar Latinoamérica, el conectar el mundo, y eso es a través del Canal de Panamá. El Canal de Panamá pasa más del 4% del comercio mundial y que nos ha permitido a nosotros crear distintos polos de desarrollo importantes, entre esos la parte de las telecomunicaciones, la parte del comercio, al por mayor, al por menor, exportaciones, tenemos la zona libre de Colón, ¿verdad? Que nos ha permitido, ¿verdad?, tener esta infraestructura logística a nivel nacional e internacional y que indistintamente, a pesar del tema de la pandemia, que sí sabemos que fue un golpe muy importante para la economía panameña por las restricciones de movilidad, por las decisiones que se tomaron gubernamentales para proteger y salvaguardar la vida de los panameños, ¿verdad? Al final, bueno, nuestra economía, a través de nuestra dinamización, de nuestra demanda interna, y voy a tratar de no ser tan técnica como siempre lo soy, nos permitió a nosotros, ¿verdad?, el poder tener ese efecto rebote, nos permitió a nosotros el volver a seguir creciendo. Si hay algo muy técnico, tranquilo. Claro. Vamos a preguntar. Perfecto. Lo mejor que se pueda. Perfecto. Nos ha permitido seguir creciendo a las tasas que estamos creciendo actualmente. O sea, estamos creciendo, que antes de pandemia estamos creciendo en tasas del 6%. Caímos en pandemia en menos 17%, o sea, fuimos la peor caída de toda Latinoamérica por nuestro modelo económico. Como les decía, nuestro modelo económico es un modelo de servicios. 100%. 100% de servicios. 100%. Por lo menos cuando nosotros nos enseñan principios de economía, nosotros nos dicen, oye, existen 3 sectores, el primario, el secundario y el terciario. El terciario es servicios. Nosotros no somos un país que producimos.
¿vale? Exacto. Muchas de las cosas que nosotros hacemos las traemos de afuera. Correcto. Hasta en el proceso de emprendimiento, muchos de nuestros insumos no se hacen en Panamá. Correcto. Nosotros traemos esos insumos de afuera, lo importamos. Entonces, nosotros nos dedicamos, el 70% de todo nuestro crecimiento es servicios. Entre lo que les decía, Canal de Panamá, logística, telecomunicaciones, servicios financieros también, ¿vale? Entonces les decía, bueno, caímos en pandemia, pero gracias a esta situación, bueno, ciertas políticas, pudimos nuevamente estimular el consumo y por ende estimular el proceso económico, que dice, bueno, el Instituto de Estadística y Censo cerramos a muy buenas tasas a nivel no solamente de la región centroamericana, sino de toda Latinoamérica. Claro, Súper. un buen Tú crecimiento sabes que sostenido. yo tengo una duda, no sé, Carito, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que Panamá siempre vaya a hacer servicio? Porque eso es algo que me causa Sí. demasiado cringe. O sea, que hay veces que la gente quiere, y no sé ustedes qué opinan, el público que tenemos acá, que el emprendedor, que a veces me pongo a conversar mucho con él, se mete en esta película de que hay demasiadas paredes por eso mismo, porque no hay otros canales, no hay otros caminos de crecimiento. ¿Tú crees que Panamá tenga la posibilidad, o tú desde tu punto de vista económico, estás viendo que Panamá pueda tener algo como de fabricación? Porque, bueno, y también aquí quiero comentarte algo. Hablando de la industria. De industria, exactamente. Tú disculpa si de repente no menciono algo en las palabras que ustedes se manejan, pero yo que he conversado con muchas empresas que fabrican cosas, muchas han cerrado porque ya todo viene de China. Claro. Y entonces a la gente le gusta lo más económico, etcétera, y eso ha cerrado. Pero ahora ha venido toda esta ola de personas que quieren hacer algo diferente. ¿Tú crees que se puede hacer? ¿O estamos en un camino de eso? Todavía nos falta demasiado camino por abrir. ¿Cómo tú ves eso? Vale, yo pienso que sí se puede hacer. Mira, me voy a remontar y antes de nosotros, quizás el canal incipiente. Nosotros nos dedicábamos más que todo al proceso primario, al proceso de ¿Qué es el agricultura. proceso? Al proceso primario nos dedicábamos full y eso era toda Latinoamérica, un modelo agroexportador, ¿vale? Eso era parte de nuestros procesos. Luego, con la diversificación del canal, nuestra economía también comienza a abrirse y aperturarse a otro tipo de actividades, ¿vale? Entre esas, bueno, nos especializamos porque al final todos nos tenemos que especializar en algo. Y Panamá se especializó en el sector de servicios. Ahora, parte de la nueva dinámica de lo que se está hablando en economía, o por lo menos nacionalmente, es cómo diversificamos a otras áreas. Claro. ¿Qué áreas son importantes impulsarlas en el proceso? No solamente de generar riquezas, sino también de generar empleos, por ejemplo. Por supuesto. Esas áreas en las que ustedes están generan al final, es la parte creativa y estamos hablando de que tenemos que ir a la vanguardia de lo internacional y estamos hablando de innovación, Claro, de traer innovación. innovación porque puede mejorar los procesos productivos. Y hago ese paréntesis, hay un informe que hacen todos los años de temas de emprendimiento globales en donde introducen a Panamá y dicen, nosotros aquí somos los que más emprendemos de la región y sobre todo En Latinoamérica. en Latinoamérica y sobre todo las personas de 44 años, de Ah, 18 a 44 años, correcto. Ajá, exacto. Más o menos son las personas que más emprenden o más tienen deseos de emprender. Son Pero aquí en millennials. Panamá, Son pero millennials. millennials, exacto, muy millennials, son los que tienen esas ganas de emprender. Pero que muchas veces por el desánimo de la situación, ¿vale? Y sobre todo, imagínense la gente del interior, que al final lo hacen es por una necesidad y no como un propósito, decía el informe. Porque a veces con una necesidad, por una necesidad tú no ves el tema de inversión, el tema a largo plazo, la estructura de financiamiento de la empresa, pero una persona que sí lo hace porque ve una oportunidad en ella, ve otra perspectiva del negocio, ¿vale? Pero quizás esta persona se desanima por algunos factores tal cuales quizás tú los has mencionado, y ese informe me parecía súper interesante cuando decía, hey, somos de los que más emprendemos en toda Latinoamérica, pero nos falta, dice, y era lo que acá Como conversaban estructura. ustedes, nos falta infraestructura, nos falta que no solamente nuestros productos queden en el mercado local, sino cómo podemos Exacto. negociar nuestros productos fuera. Claro. Tenemos Exactamente. el canal De Panamá, o de sea. Panamá, porque yo Claro, pensaría que quedamos Colombia, muy aquí cerrado. ¿sabes? O sea, me llama mucho la atención el informe que mencionas, porque yo pensando en la región pensaría Colombia. Claro, y La Colombia gente también pertenece. produce Sí. y Correcto. Sí, súper Que está aquí al emprendedora. lado, o sea. Sí. Sí. Correcto.
No, pero ahí también, mira, menciona Panamá, menciona Colombia, menciona Chile, menciona Uruguay. Pero digo, cada uno también a veces, yo siempre he dicho, a veces no es bueno compararnos tanto con otros países de la región, porque nosotros somos un país sumamente atípico a toda la región ¿Cómo de... te refieres a atípico? Atípico, por ejemplo, es que Colombia es totalmente diferente porque las condiciones tanto del trabajador colombiano versus el trabajador panameño, y yo no soy jurista, pero bajo el código laboral es totalmente diferente. Colombia tiene una ventaja de cierta manera porque tiene una moneda que es totalmente diferente a la de nosotros, que es el peso colombiano. O sea, yo me voy a Colombia y quizás me sale un poco más barato porque al final yo le estoy pagando a ese trabajador y los insumos los estoy pagando en pesos, ¿verdad? Mientras que acá en el mercado panameño hay ciertas regulaciones, indistintamente de que no nos parezca a veces o no, pero que protegen más al trabajador, ¿vale? Entonces, a veces quizás las condiciones que nosotros decimos, pero mira en Colombia y mira acá en Panamá, pero las condiciones son totalmente distintas. Quizás a veces por eso no utilizo tanto las comparaciones entre países, porque cada uno tiene sus temitas distintos. Pero, revisando un poco, ¿dónde entonces tú crees que se estaría desarrollando aparte el agro, turismo? a eso iba. Mira que Coclé, ustedes hablaban de Coclé. Coclé se está diversificando, me parece, de una manera muy puntual, y es la parte eléctrica. Ustedes van a Penonomé y tienen las eólicas. Y al final, eso es una forma de diversificar la economía. Y no solamente diversificarla, de también mediar con el medio ambiente de manera sostenible. Porque estamos tratando, por ejemplo, a través de Penonomé, en donde se instalan estas eólicas, de poder tener nuevas reservas de energía, de poder producir nuevas energías y energías que sean renovables, ¿vale? Entonces, es una forma en cómo se está diversificando, por ejemplo, esa parte puntualmente de Coclé, que es Penonomé. Entre otras, hemos visto la proliferación de comercios, ¿vale? Por lo menos en todo el área de Penonomé y todo el área de Agua Dulce. Es correcto. Poco a poco. Sí. Pero poco a poco. Allá. Es correcto. Pero todavía necesitamos un plan, necesitamos como país el poder decir, bueno, ¿cuáles son las ventajas? El poder hacer un estudio, ¿cuáles son las ventajas que tú decías? Vale, ¿qué tantas cosas tiene Coclé? Tantas cosas, o qué es lo que tiene, en este caso, la península de Azuero. ¿Qué es lo que tiene Chiriquí de atractivo? Más allá de la parte del turismo. El poder también entrar en otras áreas. Pero para eso necesitamos planificación. Para entonces poder desarrollar. Yo creo que acá es retirar la pregunta. Bueno, es cierto lo que dices, que Panamá es el país con mayor emprendedor. Y puedo hablar porque yo soy una persona emprendedora y siempre me ha gustado desde pequeño tener un pensamiento de tener algo propio. El peor enemigo de un emprendedor, aunque usted no lo crea, son los impuestos. Los impuestos, porque la mayoría de los emprendedores, 8 de cada 10, quedan en bancarrota en los primeros 3 años. Y aunque usted no crea, los impuestos atacan mucho a lo que son a la clase pequeña, a los emprendedores. Y las que son grandes, las multinacionales, empresas grandes, invaden muchos impuestos. Y yo siento que deberían de apoyar más a lo que son a los emprendedores, a las empresas pequeñas, que son los que en verdad generan poco trabajo en Panamá. Y más que nada, hacer una planificación para descentralizar, porque aquí en Panamá solamente hay una ciudad y podemos utilizar tanto de Chorrera en adelante, hacer inversiones de oficinas para que la gente no tenga que llegar hasta acá. Que haya más plazas. Exacto. Estamos hablando también, o sea, lo que decía Andrea ahorita, o sea, lo que es Agua Dulce, pero no que se creen, o sea, que la gente pueda trabajar, eso tienen que venir todas hacia Panamá a poder hacer el sur. Claro. Mira, más del 50%, me atrevo a decir casi el 70% de toda la actividad se hace en la ciudad de Panamá. Está centralizado en la ciudad de Panamá. Por eso te digo, las mayores zonas económicas, no solamente Panamá y Colón. Porque recuerda que directamente en Colón está la zona libre de Colón, está el puerto de Manzanillo. O sea, se mueve mucha mercancía diariamente. Entonces son las dos provincias donde más se concentra la actividad económica en el país, ¿vale? Entonces, en ese aspecto tienes razón, deberíamos comenzar a crear planes, pero para diversificar, ojo, que ya lo hemos venido haciendo, ¿bien? Pero deberíamos tener controles, deberíamos tener análisis de impacto y ver, ¿sabes? Al final eso es como en el emprendimiento.
es un ensayo y error. Al final, la lógica de un emprendimiento, como tú dices, es ganar, es ver la forma en la que yo puedo, ¿verdad?, crear esta infraestructura para mantener un crecimiento sostenido en mi emprendimiento. Pero en el proceso tú tienes tu meta, que es ganar. Pero ahí tú vas creando nuevas estrategias, y esas estrategias tratamos de que siempre sean medibles, para saber si me funciona o no me funciona, y si no me funciona voy para atrás y con otro plan nuevo. Entonces a veces nos falta también ese tema. Y mira, con respecto a lo que decía que me parece interesante de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, son las que crean, son temas, son las que crean más del 46% del empleo en el país. 46% del empleo en el país. Y son las que más pagan impuestos. Está hablando del impuesto también. Cierto. Claro. Pero mira, eso era también lo que te decía, porque es atractivo el emprender también en Panamá, porque nuestros impuestos son bajos. No es que no haya, sí hay, pero comparado a Latinoamérica nuestros impuestos son más bajos de toda la región. Y ¿vale? con todo eso nos pega a veces un poco. Claro, Nos pega a totalmente. veces un poco. Y Totalmente. más cuando, chuleta, es que no sé si entrar en este tema. Cuando tú, lo que pasa es que, aunque uno no lo quiera, y de repente esto puede sonar un poquito feo para ciertas personas, pero cuando uno es de una clase de repente social, ¿cómo lo puedo decir? De repente más baja, por decirlo así, es más difícil aún. Es correcto. Y es un poquito, y yo no sé si de alguna manera sería interesante ver cómo se pudiese arreglar económicamente para el ingreso de cada persona según su clase social, porque a la larga, a pesar de que yo no creo en eso, para mí todo el mundo es igual. Claro. Pero cuando ya tú empiezas a hablar, hay veces que dependiendo de cómo tú te muevas o de dónde vengas, se te va a dificultar 1000 veces más, ¿sabes? A lo que voy. Entonces yo creo que por ahí también era que estabas comentando la pregunta. Sí, porque o sea, en el mundo se manejan círculos. Todos los negociantes se conocen, todos los políticos se conocen y lo que vienen de abajo les va a costar mucho más que lo que están arriba. Exactamente. Y ese es un gran reto que tenemos como país, porque la mayoría de los microempresarios están en el sector no formal. Entonces, ¿cómo formalizamos también esas pequeñas empresas? Porque indistintamente un microempresario es una persona que tiene, como popularmente le decimos, quizás una fonda, ¿vale? Entre otras cosas, entre otros negocios así más pequeños, que indistintamente tienen hasta 5 o 3 personas trabajando en ese local, pero muchas veces es desde la parte informal. Entonces, ¿cómo creamos esos mecanismos? Y ojo, que están, pero quizás falta más acceso al público, más publicaciones, en donde, por ejemplo, un AMPYME, ¿sabes? Tiene esas facilidades en programas de negociaciones. Exacto, un poco, una parte, porque también la idea y la dinámica de la institución es cómo fortalecemos el emprendimiento en el país y sobre todo ellos que tratan más con el tema de las MIPYMES, que es el enfoque, ¿vale? Entonces, hay programas, sí, pero quizás que muchas veces la gente no lo sabe, que existen para poder acceder a ellos, en donde te ayuda con el capital semilla, que te ayuda con los planes, porque para tú crear un negocio, por eso les decía, existen dos tipos de emprendedores. El emprendedor que lo hace por una necesidad, porque necesita tener un ingreso para poder satisfacer necesidades, y el que definitivamente es una oportunidad y va con un plan, exactamente. Pero eso no solo lo vemos Claro. comúnmente, porque las personas emprenden por Normalmente es por necesidad, Por necesidad. en su gran mayoría. una necesidad. Pero es porque, que es lo que yo siempre hablo con los emprendedores, es que ese tema de emprendimiento aquí en Panamá se ha venido a dar ahora, con nuestra generación. Entonces yo creo, por eso es que también empezamos con todo esto de Café Diseño, porque eso, nosotros venimos de, o por lo menos yo, hablando en sentido, vengo de una familia donde mi papá y mamá trabajan para otro, y entonces nosotros, como yo no sé si era la televisión o yo no sé qué era el chip, lo que comíamos, cómo nos desarrollamos en el útero de nuestra madre, pero nosotros vinimos como que, hey, ¿sabes qué? Yo quiero ser mi propio jefe. Claro. ¿Qué es lo que decía acá? Henry. Iba a decirte Henry, Entonces, como el porque yo me siento súper identificada, porque desde que tengo uso de razón siempre dije, yo quiero hacer algo por mí mismo. romper el molde. Yo quiero trabajar para otro. Claro. Total, y así Porque a la larga,
lamentablemente tú no eres indispensable en una empresa y aunque tú pienses que tú eres, o sea, que no te van a votar, va a llegar un día en que van a decir, oye, mira, estamos ahorita mismo pasando por un Sí, tema una económico, situación y tenemos que reducir personal. reducción personal. Entonces, por eso es que yo siempre, igual que Henry, decía, hey, yo quiero tener lo mío, Claro, yo quiero tener lo mío. así debería ser. Sí, hay que ser inquieto en esta parte. Claro. No ver más allá de lo que está, de lo que estamos acostumbrados, de lo que no, porque desde pequeño tenemos ese chip también. Claro. Como decía, nosotros venimos de familia donde te dicen que tienes que trabajar, tienes que levantarte temprano para trabajar, tener un buen sueldo y hasta ahí. Mira, y ese es uno de los grandes retos que existe en el país para incentivar el emprendimiento. Digo, desde una perspectiva obviamente económica, les decía yo a un inicio, el emprendimiento es innovación, el emprendimiento permite traer crecimiento al país, permite crear empleo, permite mejorar procesos productivos, porque al final un emprendimiento es una idea nueva que se le ocurre en su gran mayoría a alguien, aunque estén dentro de un mismo sector, ¿no? Porque cada uno tiene esa creatividad. Pero aquí termino rapidito, perdona, para no cerrar la idea. Yo le decía a Lili, a mí me gusta mucho el mercado laboral. Y a mí me llamaba algo en el mercado laboral cuando yo veía algunas de las investigaciones que hacía, y era el tema del desempleo y el empleo y todo lo demás. Y en las encuestas, muchos de los jóvenes decían, es que yo quiero un tiempo completo, el mayor porcentaje decía, yo quiero un trabajo a tiempo completo. El otro, bueno, me da igual, yo lo que quiero es tener trabajo, no me importa que sea a tiempo parcial. Pero cayó en negativo el que quería ser emprendedor. O sea, nos falta, y tú lo decías, y lo decía Canito, Pero yo te tengo una es respuesta que a en mi eso. casa a mí me decían, levanta, tienes que estudiar, tienes que levantarte temprano, tienes que buscar trabajo, tienes que ir a una empresa, pero en la escuela tampoco nos Andy. incentivan al emprendimiento. No, pero Andy, ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque es Incentivo. bien freaking difícil. Es freaking difícil. Entonces llega un punto en que tú quieres emprender, pero no hay flujo. No hay flujo. Entonces nosotros tenemos que diversificarnos en ser el administrador, Sí. el marketing, el de Sí. ventas y no sé qué. Entonces es muy difícil, llega un punto en que no tienes una fluidez de cliente. Y entonces ese sub y baja, esa vaina te frustra. Tienes que Y diversificar. entonces tienes que pivotar y decir, Ujú. ¿sabes qué? Emprender no me está funcionando, voy a buscar otro trabajo. No es porque yo no pienso, tú me corriges que me equivoco, pero de repente esa encuesta, estoy casi segura, un 99% segura que es por el tema de que es difícil. Sí, Claro, Pero no es porque la gente Claro. no quiera no emprender, sino porque Total. es bien difícil. Total, pero también, o sea, te viene a la mente un tema de desánimo, Antonio. Exactamente. Tú misma también lo has dicho, o sea, te viene a la mente un tema de desánimo y por eso quizás a esas personas, porque esas son encuestas que se publican todos los años, ven acá, dicen las personas, bueno, es que yo prefiero un tiempo parcial, un tiempo completo, y emprender el desánimo. Es que también hay un tema que nos pasó a nosotros o a esta generación, que en nuestros tiempos en la escuela no te daban el tema de emprender, no te enseñaban. No. Digo, Panamá todavía le falta mucho en términos educativos, Empezar. porque también debe incluir el tema económico, porque todos tenemos que organizar nuestras finanzas en algún momento de nuestras vidas, inclusive cuando eres niño. En estos días mi hija emprende. Mi hija tiene 6, 8 años y ella hace pulseras. Ay, mi amiga Le también. encanta hacer accesorios y los vende. Y estos días me dice, "Ah, soy pobre". Y yo dije, ¿qué te pasa? Y yo, oye, bueno, eso es para que aprendas a administrar tu dinero. Porque así como llega, así se va. Entonces, ese tipo de emprendimiento, de generarlo desde pequeño, te ayuda a ser un mejor administrador y a poder Claro, un hábito. administrarlo de manera adecuada, porque, por ejemplo, nuestro ámbito es una montaña rusa. Sí. Hoy tenemos, mañana no, y Mañana nos no vamos en sabemos. eso. Entonces tienes que saber administrar bien cuando estás en el pico, Ujú. para que después no vaya para abajo. Entonces, sí es algo de que nosotros no tuvimos la ventaja en nuestro tiempo de poder aprenderlo de chicos, pero hoy en día las escuelas están impartiendo Sí. mucho de eso, Sí, el sí. emprendimiento se O hace sea, favorable. Como decía antes, el tema del emprendimiento es algo que ahora acá lo vemos un poco como más seguido. Sí. No es como antes, como nosotros, que nosotros es más complicado. Incluso me pasa todavía que mi familia me dice, emprender.
Eso es como que, pero no que hagas esto. O sea, todavía cuesta romper ese molde, sí. No lo entiendo. No lo entiendo. No, Es complicado, o sea, luchamos contra muchos factores, sí, pero aquí estamos, ¿no? Otra generación. Sí, luchamos contra eso. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, y vamos a cambiar un poquito el tema, una pregunta un poquito más picante, Andrea. Preparada. Y bueno, antes de decirlo, Lili, ¿puedes darle acceso a Gabriel para que pueda hablar? Ah, claro. Sí. Y le pregunto aquí a Andrea. Gabriel, no viniste. Gabriel, ¿qué pasa con Gabriel? Según todo lo que está pasando en el mundo de la política, ahí vienen estos 5 años. ¿Cómo ves a Panamá? ¿Cómo ves? Puedes hablar de manera general, digo, no te quiero presionar. Porque va a Sí. ¿Cómo vemos a Panamá en General, 5 por favor. años? Esperemos que... Wow. No, ya Buena vibra, ser positivo. claro, positivo. Pero, a ver, nosotros en este proceso, o sea, ahorita mismo en el proceso en el que estamos, coyunturalmente es un proceso de mucha incertidumbre, ¿verdad? Porque al final, ¿qué va a pasar en 5 años? Va a depender de las políticas económicas que se apliquen en el país. O sea, políticas económicas, llamen las decisiones de Estado, en cómo al final cada gobierno va a venir con un librito de qué es lo que ellos piensan y la perspectiva que ellos tienen de cómo hacer crecer al país. Algo que nosotros hemos tenido, y les decía a ustedes, y ha sido siempre nuestra fortaleza, es el sector del comercio, el sector, bueno, del Canal de Panamá, que ahorita mismo estamos presentando una situación por el tema que todos sabemos que es la sequía, ¿verdad? En el país, que distintamente eso presiona un poco los ingresos sobre el canal y las restricciones que se están colocando en el mismo. Pero yo digo, o sea, les digo que bien, porque generalmente los organismos internacionales, nuestras propias estadísticas económicas, llámese de crecimiento, de empleo, que siempre se mantiene en tasas moderadas, están positivas, ¿vale? Están positivas. Somos un país que indistintamente también manejamos, o por fuera nos dicen, bueno, es que Panamá al final maneja bien sus finanzas, por algo también quizás nos siguen a nosotros prestando, indistintamente. Y yo creo que al final todo va a depender del proceso de diversificación de la economía, y que ustedes que están en un área creativa, ustedes que están, y miren, lo han hecho también otras economías que se han propuesto, el abrirse y expandirse. Ahora todos aquí vemos series coreanas, todos aquí nos gustan el K-pop, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Eso fue un proceso en el que ellos dijeron, bueno, es que yo aquí veo una apertura en el proceso creativo y que puedo expandirme no solamente a nivel de la región de Asia, sino a nivel internacional, y ha tenido alcance, y que ha trastocado otro tipo de industria, ha trastocado el turismo, ¿vale? Por ejemplo, ya las personas no van a Corea porque saben que allá es donde hacen los dramas coreanos, el K-pop, entre lo otro. O sea, miren que a través de la parte creativa, ¿vale? O de la economía naranja, ¿cómo podemos entonces también nosotros el generar, el crecer, el estimular? Ustedes más que están en el área de arquitectura, de diseño. Y yo le decía a Canito y le decía a Lili, cuando conversábamos sobre el tema de economía, que gran parte de lo que más crece en el país es la parte del sector construcción inmobiliario, el sector comercio, que es un sector que es muy tocado por ustedes. Y es un sector que es muy dinámico en nuestra economía, y un sector que esperemos que para los próximos años siga desarrollándose de la misma forma en la que está ahorita mismo. Por lo menos en el sector inmobiliario, o sea, el nivel dice, el sector acaba de crecer según las últimas publicaciones, con un crecimiento importante. Obviamente ahorita mismo hay ciertas contracciones por la incertidumbre, que eso es normal, Sí, en un clima en el que siempre no sabemos se qué va a frenas pasar. un poco, Claro. con esa incertidumbre. Claro, porque este es un proceso estacional, como decía acá la chica, o sea, este es un sub y baja. Ahorita mismo estamos en un sub y baja por un proceso estacional, coyuntural, que estamos atravesando político en el país, ¿vale? Pero indistintamente ha sido uno de los sectores que por año es el que más ha crecido, ¿vale? Entonces, y lo estamos viendo en procesos de los nuevos concesiones que se dan para proyectos de hacer casas en la ciudad de Panamá, en el este, en el oeste del país, Y la ¿vale? estadística esta de que Panamá quedó fuera o sea, que no nos ayuda porque lo sacaron de inversión, o sea, como país. Ahí voy. Al final
no me gustaría tanto en este tema, solamente por encima, exacto, profundizar allí, pero al final fue una de las calificadoras. Nosotros tenemos 3 calificadoras de riesgo que nos miden a nosotros, ¿vale? Yo siento que hay mucha fuga de mente aquí. Hay muchos universitarios que tienen cursos, o sea, que agarran cursos, se van lejos, estudian en el exterior y se Por van ejemplo, por el caso allá. de la esposa Henry, por ejemplo, que estudió en Israel, ¿no? Sí, y yo siento que aquí no apoyan, no invierten mucho en lo que es el tema de investigación para los alumnos. Y eso, ahí también hay una industria que se está perdiendo. Es correcto. Falta mucho invertir en investigación. En tu experiencia Desarrollo. en temas económicos, porque tú trabajas en el sector público, ¿dónde tú crees que se está invirtiendo más actualmente, aparte del agro, la economía, la energía verde, el turismo, la construcción, pero además de esos 4, o sea, ¿qué otro sector tú dices que como que o sea, el gobierno central se estaría como planificando o haciendo algún plan económicamente hablando? No sé si me expliqué bien. A ver, o sea, ¿dónde se está dirigiendo la...? Sí, como que a dónde se está dirigiendo aparte de esos 4 puntos, por ejemplo. Vale, o sea, se ha enfocado mucho en el plan de energías renovables. Por lo Ajá. menos mira ahora lo que está pasando a nivel internacional. A nivel internacional, parte de lo que ha golpeado la economía, no solamente del país y de la región, ha sido un tema geopolítico, por un tema de conflictos internacionales que han perpetrado en lo que es la parte de hidrocarburos, petróleo. Entonces ahí nos dimos cuenta que no podemos seguir dependiendo solamente de la parte del combustible fósil. Y ahí viene la importancia de invertir en nuevas energías renovables y que se está haciendo y se ha estado trabajando a través de este plan de transición hasta el 2030 hay un importe de 2050. O sea que se está hablando actualmente. Se está de eso. hablando actualmente de eso y se está haciendo actualmente de eso y por eso vemos una gran proliferación de empresas de energías eólicas y de energías solares a través de los grandes incentivos que se están dando O sea y que- se están realizando. O sea que para los que nos escuchan, si más o menos ese es el interés, pudieran ir por ahí emprendiendo, en tal caso alguna idea, Claro, etcétera. totalmente. 2, la proliferación, les decía yo a ustedes, en gran parte del país en donde se están abriendo muchos nuevos negocios y eso también ha sido un estímulo y un incentivo por la dinamización económica que se ha tenido post pandemia, ¿vale? Y la diversificación, o sea que hay políticas que sí han funcionado para incentivar consumo, para incentivar inversión en el país, ¿vale? Sobre todo el comercio al por mayor, el comercio al por menor, que es un área donde también muchos de ustedes entran en la parte del diseño, en la parte creativa, ¿verdad? ¿Qué otra área más? La parte, les decía a ustedes, de la construcción. La construcción es un sector que se ha dinamizado bastante y que ha aportado mucho siempre al crecimiento económico del país. Quizá después de pandemia sí tuvo una contracción importante, pero se estima de que más o menos ya está volviendo a los niveles anteriores a la pandemia, anteriores al 2019. Y eso ha sido gracias al incentivo que se le ha dado también a esta industria. Por el otro lado, en el 2022 es que sacan este informe, es el último, si no me equivoco, del informe global que se hizo en la Ciudad del Saber y se presentó este informe de emprendimiento en donde dicen, oye, los panameños están emprendiendo más. Claro, todavía nos falta trabajar en muchas oportunidades, entre esas el tema educativo, de que no solamente el emprendimiento, porque sabemos que hay limitaciones, se ve desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva de infraestructura, de internacionalización, digitalización, cómo podemos mejorar los procesos, como tú decías, de menos burocratización, en materias impositivas, tributarias, ¿no? en el crear las cosas, en hacerlo más fáciles. Se ha estado trabajando en eso y se ha digitalizado mucho las plataformas. O sea que tenemos que continuar con Hay que paciencia continuar con paciencia, es correcto. y trabajando, apoyándose, En porque unos eso- a otros y consumirlo de nosotros. consumirlo Eso de es nosotros. importante. Eso es importante, porque yo le conversaba hace unos días atrás también con Geraldine, que está aquí presente, y me decía el tema del precio. Oye, es que cuando yo le pongo el precio a un producto, tú sabes, siempre viene a nosotros para mí nos gusta mucho el regateo. Pero puede estar con lo otro. Ey, pero ven acá, al final
Es un tema de conciencia, es un tema de cultura, es un tema y más que muchos de estos pequeños emprendedores, muchas de las cosas son manuales y toma mucho más tiempo hacerlas por el proceso que toma. Ahí te me Adelántate la pregunta de las. Ay, a la tercera pregunta. ay, Ahí te me adelantaste la tercera pregunta. Está bien, va amarrado. Sí, no, Todo está Está bien ligado. fluido. Todo está ligado. Entonces, como consejo, Ujú. tú dirías que también es, o sea, la tercera pregunta era cómo pudieras asesorarnos. Ujú. Entonces, parte de cómo pudieras asesorarnos es decirnos a nosotros poner un buen precio. Claro, pero bueno, el concepto de poner un precio es algo bastante amplio, porque todo va a depender del proceso de producción que te tome hacer un bien o un servicio, del coste de tus insumos, entre otras cosas más, ¿verdad? Para tú poder llegar al establecimiento final de un precio, empezando por allí. Bueno, todo eso lo vemos desde la parte económica. No solamente el poner un negocio es, yo quiero poner un negocio. Para poner un negocio tú tienes que tener un plan. Y para tener un plan tú tienes que hacer lo primero, un estudio de mercado. Hay una viabilidad. O sea, yo sé que quizás en el área donde yo estoy hay competidores, hay competencia, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la competencia? ¿Cómo es la competencia? ¿Cómo puedo entrar yo diferente frente al producto o el servicio que aplica o que tiene esta competencia? Bueno, Por puede ser el- diferente. Es correcto, ¿qué puedo ofrecer? ¿Cómo diferenciar mi producto de la competencia? Por el otro lado, existe el mercado, o el mercado es muy chiquito y hay muchos competidores. O sea, todo eso hay que evaluarlo también antes de nosotros entrar en un plan. Pero lo que más necesitamos en el proceso, además de eso, es el dinero para poder emprender. Entonces, el entender cuáles son los mecanismos de financiamiento, más allá de también simplemente un banco. O sea, qué mecanismo yo puedo utilizar para Exacto. poder crear un negocio. Aparte del mecanismo de crear un negocio, Sí. es hacer el plan a futuro financieramente. O sea, yo invierto hoy tanto y eso tanto que yo voy a invertir, yo sé que el primer año, segundo año no voy a obtener los retornos que yo necesito, pero necesito proyectar quizás a 5 o 10 años.